¿Cómo están? Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Doctor, buenas noches. Hola, Mariel, Mariluz, Nelson. ¿Quiénes más están? Buenas noches, doctor. Buenas. Ok. Vamos a comenzar nuestro avance. A ver, antes de eso, ya saben, los lunes tenemos que activar nuestra pantalla. Y también, a ver, estamos con algunas noticias de carácter internacional que vamos a abordar en temas más adelante. A ver, ¿qué noticias han escuchado que en estos días que han llamado mucho la atención en el ámbito internacional, entre ayer y hoy? Doctor, buenas noches. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas. Podríamos mencionar una de las noticias relevantes a nivel internacional, la toma del gobierno de Afganistán por parte de los grupos radicales talibanes. Con los talibanes. Muy bien, ¿no? Es muy trágico lo que está pasando y una desesperación, ¿verdad? Por los afganistanes, por personas que son de otros países, quienes tratan de escapar como de lugar, como se dice, ¿no? De, de Kabul, creo que es la ciudad que ha sido tomado por los talibanes en esa lucha, en esa guerra que han tenido durante varios años con las fuerzas de Estados Unidos. Han debido ver tal vez algunos de los videos, es muy trágico lo que está pasando. Y justo esto vamos a tocarlo en el tema número 3, sobre Buenas noches de nuevo. A los que no nos habíamos saludado. ¿Alguien me quiere comentar? Juan, ¿quieres comentar? ¿Estás, creo que en otras clases? ¿Qué pasó? Ya, les decía, este problema que se está presentando en Afganistán, lo vamos a abordar en el tema número 3, que corresponde ver todo lo referido a los sujetos del derecho internacional. También vamos a tocar ahí la diferencia entre nación y Estado. Vamos a analizar cómo algunas corrientes ideológicas, la religión, la cultura, pueden incidir en las características, en las formas de gobierno de algunos estados. ¿Ok? Esta noticia que mencionó su compañero Víctor, justamente correspondería a ese tema. ¿Qué otra noticia han escuchado? También de connotación internacional en estos días. Doctor, buenas noches. También he escuchado en las noticias internacionales del tsunami que ha sucedido en Haití, que han subido las olas de marea, Un que terremoto. se han inundado casas. Ya, muy bien. Un terremoto primero se dio, luego viene el tsunami con todos estos desastres
naturales que prácticamente se han realizado y que por muchos años está sufriendo justamente este país latinoamericano, ¿no? En fin, vamos a ver algunos de estos efectos relacionados con el derecho internacional del medio ambiente, en temas más adelante, creo que es el tema 17 que nos va a corresponder revisar y vamos a ver justamente cuáles son algunos tratados, cuáles son las acciones que realizan los estados a partir de estos desastres. Cómo van a irse gestando algunas ayudas humanitarias y vamos a encontrar también la diferencia entre derechos humanos y derechos humanitarios. ¿Listo? Que son primos, pero cada quien se va diferenciando, aunque ambos van a tocar el tema de derechos de las personas. ¿Listo? Es muy bien. ¿Qué otra noticia más? A ver, les voy a ir colocando a los que me han dado sus noticias. Bien. No hay ninguna otra noticia. Hay una que tiene relación con nuestro país, que también causa mucha controversia. ¿Me han escuchado o no? Ya, la noticia es sobre el fallo que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho humano a la repostulación indefinida, ¿no? Ustedes ya conocen el contexto, el cómo se ha dado, los efectos que en su momento han generado índole social, pero es, esta resolución que ha emitido la Corte de alguna forma va a generar bastante repercusión en nuestro, primero, a nivel de un contexto político, vamos a decir, pero también a nivel del ordenamiento jurídico y además la jurisprudencia que emite o que ha emitido el Tribunal Constitucional. Vamos a analizar ese punto, creo que va a ser nuestro tema 7 más o menos, donde vamos a ver justamente a uno de estos organismos internacionales y vamos a analizar sobre los alcances de sus decisiones, de las resoluciones que van a ir tomando. ¿Listo? Ok, muy bien. Ya estamos varios en la sala. Bueno, por fin se han incorporado varios clases. Hemos estado 2 semanas con una ausencia significativa de todos ustedes. Hemos tenido cierto retraso por no querer avanzar en cuanto a los temas que teníamos previsto para no perjudicarlos más, pero al final ya tuvimos que ir avanzando para no retrasarlos mucho. Tenemos un desfase de temas que nos corresponden según el PGC. Ustedes han debido revisar, son varios temas que tenemos para abordar en la materia. Prácticamente el semestre es relativamente corto para poder tener un óptimo avance, pero vamos a hacer todo esfuerzo para poder avanzar todos los temas planificados. En las anteriores clases, si ustedes han conversado con sus compañeros, hemos establecido
las características de las clases, la forma de avance, la forma de calificación, de evaluación. También hemos establecido las reglas para las asistencias, para que se tomen en cuenta. Entre las reglas hemos acordado el tema de la habilitación de las cámaras. De los 2 días hemos acordado que por lo menos un día tienen que estar habilitadas las cámaras para que yo pueda ver que se esté haciendo el seguimiento del avance de la materia, corresponde hacer el control, y esa habilitación está relacionado con el control de la asistencia, ¿no? Si está habilitada la cámara, yo voy a tomar en cuenta sus nombres y los voy a ir incorporando en la lista de asistencia. ¿Listo? Pues, antes de empezar, ¿alguna duda? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo estoy resfriada, no voy a poder encender mi cámara, el brillo me hace mal. Solo para esta clase, doc, por favor. La siguiente voy a pedirte que habilites entonces tu cámara. ¿Ok? Está bien, doctor. Muy bien. Voy a ir incorporando en la lista de asistencia. Está en la lista Panoso, Juan Ramos, Mariluz, Durán, Ariel, Arauco. Muy bien. Ok, listo. Gabriela Ramos. Enríquez. Ok. Continuaremos con el avance. ¿Se puede ver la presentación? Por favor, me van a confirmar. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctora, se le ve. Ya. Muy bien. Muy rápido. Hemos visto la anterior clase todo lo relacionado a la evolución del derecho internacional. ¿Ok? Con ustedes hemos repasado a lo largo de la historia cómo la teoría nos plantea la forma de estudiar al derecho internacional público a través de un método o un enfoque histórico, y el otro es el enfoque científico. Nos hemos enfocado en este caso para revisar todo lo que ha ocurrido en la historia, y ustedes han ido viendo cómo se han ido suscitando diferentes hechos. Más que todo se han concentrado en esta parte del continente europeo, que ha ido marcando justamente el ritmo, podríamos decir, de las relaciones entre los diferentes estados. Los diferentes conflictos que se han ido suscitando, en guerras entre estos diferentes estados, ha marcado justamente el tema de ciertas situaciones de buscar al final la paz, la integración, diferentes momentos donde ha tenido participación también, por un lado, la Iglesia Católica, como hemos ido viendo, pero también hemos visto cómo a nivel de Latinoamérica o América como continente americano, también se ha gestado algunos escenarios de articulación e integración entre estos países. Luego hemos visto cómo cambia, podríamos decir, el escenario de estos movimientos de integración o de países. Cambian los actores, cambia el territorio, y actualmente estamos en un
en un escenario, podríamos decir, tripartito, entre tres grandes potencias, que son Estados Unidos, Rusia, los más tradicionales, y tenemos un nuevo actor que cada vez va cobrando más protagonismo, quien es China, y que prácticamente a nivel internacional se está a la espera de ver cuándo va a agarrar la batuta y va a tomar algunas decisiones que puedan impactar a nivel de la política internacional. ¿Listo? Con esa revisión vamos a entrar a ver y a concluir nuestro primer tema con conceptos generales, ideas muy generales que nos van a servir de base para poder comprender con mayor propiedad los temas que vamos a revisar más adelante, ¿no? Cada uno de los temas que hemos ido mencionando. Entonces, un primer concepto que tenemos que manejar es el tema de la comunidad internacional. ¿Listo? Cuando hablamos de comunidad internacional, comunidad, la palabra comunidad nos dice común y unidad. Entonces hay una especie de unidad que se quiere constituir a nivel internacional entre todos los estados. Todos los estados pretenden consolidar esa integración. ¿Listo? Será un ideal, muchos autores lo dicen, es un ideal que muy difícilmente se puede materializar. Podemos quedarnos en ese idealismo de la comunidad internacional, pero es ese idealismo el que ha motivado justamente a todos los estados a tratar de integrarse a través de tratados, a través de convenios internacionales. ¿Ok? Ahora, esta comunidad internacional también se maneja como una especie de sinónimo cuando se habla de sociedad internacional. Para algunos tratadistas, hablar de sociedad internacional es referirse a la comunidad internacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que motiva a esta comunidad internacional? Todo lo relacionado a la integración. La integración es un elemento esencial que es un fin, vamos a decir, que buscan todos los estados al tratar de constituir lo que más adelante vamos a ir analizando, las Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, la comunidad internacional está integrada por todas las naciones que se reconocen una organización política independiente, suficiente o soberana. Todo nuevo Estado debe ser reconocido a través de su organización política interna, para lo cual se va a tomar en cuenta diferentes factores, lo histórico como también lo cultural. A ver, ¿a qué se refiere cuando yo hago mención a este punto? Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes han debido escuchar lo que hace unos años atrás, un par de años debe ser más o menos, se fue gestando en Cataluña y en el País Vasco, en España. Ellos han decidido separarse de España y ser reconocidos como un nuevo Estado. ¿Ok? Tienen historia. El País Vasco tiene su propia historia. Tiene su propia estructura política, tiene su propia cultura, cumplen con todas las condiciones. Pero, obviamente, cuando han promovido esta independencia como un nuevo Estado, se le han cerrado todas las puertas. ¿Listo? La comunidad internacional ha cerrado esa posibilidad para que se pueda facilitar esa independencia de estas comunidades autónomas allá en España. ¿Por qué? Y eso vamos a encontrar una razón más adelante cuando vamos viendo quiénes constituyen un Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los intereses que también se tienen? Imagínense,
fragmentar España a estas alturas, en estos tiempos, ¿qué significaría? ¿Cuál sería el efecto que tendrían los países europeos, tomando en cuenta toda la historia que hemos ido viendo? Que han sido reinos, que en su momento se han unido, se han integrado, siempre han estado en disputa. Entonces, fragmentar a uno de estos estados, considerados como potencia, obviamente no es algo bienvenido, podemos decir, por los estados que van a ser parte del Consejo de Seguridad. Pero se ha permitido justamente la fragmentación de otros estados. Vamos a ver en el tema 3 cómo se originan, cómo se crean, cómo se constituyen nuevos estados, cuáles han sido los nuevos estados que han ido naciendo en estos últimos 20 años, por poner un parámetro de tiempo. ¿Listo? Entonces, la comunidad internacional, vamos a decir, que es importante, está compuesta por estados. También van a ser parte las asociaciones internacionales, algunos estados que se pueden asociar entre ellos, o existen asociaciones de organismos internacionales. Un tercer elemento van a ser los organismos justamente de las Naciones Unidas y finalmente las ONGs. A estos 4 sujetos, o los 4, van a ser parte de la comunidad internacional. ¿Listo? Tradicionalmente solamente se reconocía a los estados. Luego se han incorporado los organismos internacionales. Hoy en día también se dice que son parte de la comunidad internacional las ONGs o los organismos de cooperación internacional y las asociaciones internacionales. Ahora, ¿quién me ayuda dándole lectura, por favor? Doctor, ¿será que puedo un poquito retroceder esto? Por favor, solamente un ratito. ¿Está bien? No, el anterior, doctor, Este es el anterior. por favor. Ya estoy en la primera lámina que hemos visto. Ese es. Ok, Y ahora sí, doctor, mil disculpas. ya. Ahora, ayúdame en darle lectura a este recuadro, por favor. Está muy bien, doctor. Gracias. El derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes. Para realizar la paz y cooperación internacional mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas, o más brevemente es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el derecho internacional público, nos dice, es el ordenamiento jurídico, vamos a decir, es un conjunto de normas que van a regular el comportamiento de los estados, cómo tienen que tener ciertas relaciones entre estados. ¿Listo? A eso se refiere. Pero no solamente a los estados, nos dice, sino a los otros sujetos internacionales. Los organismos internacionales, en algunos casos las ONGs, también las asociaciones internacionales. ¿Listo? Y también va a regular el derecho internacional las competencias propias y las relaciones mutuas. ¿A qué se refiere competencias propias? En algunos casos, los organismos internacionales son creados para temas específicos. ¿Ok? Entonces, según estos temas específicos, se va a ver qué competencias van a tener. Un caso que hablábamos hace un momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido creada con un propósito de velar justamente el respeto y la primacía de los derechos humanos.
que los estados respeten los derechos humanos. Entonces, su competencia específica va a ser justamente velar esa situación. ¿Ok? 3. Ahora, ¿qué es lo que van a buscar todos los estados? La historia nos ha demostrado que la vida entre los estados no es una vida tranquila, sino que a lo largo de la historia existen diferentes conflictos armados que han generado problemas y disputas entre estos estados. ¿Ok? Por eso, lo que todos los estados han convenido, han acordado es tratar de lograr la paz. ¿Listo? Que se resuelvan todos los problemas, será a través del diálogo, a través de la negociación, pero en un escenario de paz, evitando la guerra. Una vez que se pueda generar este ambiente, otro elemento importante es la cooperación internacional. Que entre los estados puede existir apoyo para atender diferentes necesidades que pueda tener uno y que en su momento el otro estado que tal vez tiene mayor capacidad en cuanto a institución, recursos, qué sé yo, pueda apoyarle a este estado. ¿Listo? Entonces, ese es el principio de cooperación internacional. Ahora, entre estos estados también se puede dar cooperación sin necesidad de que solo uno apoye, sino entre ambos pueden buscar cooperarse el uno al otro. Por ejemplo, en el caso, en temas penales, cuando se quiera buscar a una persona que hubiese cometido un delito y hubiese tal vez escapado de este estado sin dejar rumbo y cuyo domicilio sea desconocido, entre los estados podrán acudir en la cooperación para que se pueda, a través de sus aparatos estatales, de sus instituciones, tratar de ubicar a esas personas para que puedan ser restituidas al lugar donde tienen que rendir cuentas por los actos que hubiesen cometido. ¿Listo? Implica también en ese sentido la cooperación internacional. ¿Ok? Eso. Ahora vamos a ir viendo algunas definiciones que nos dan ciertos tratadistas. Hernán, por favor, ¿te puedes dar lectura al primero? Doctor, estoy con celular y no tengo pantalla compartida. Ok. ¿Quién me ayuda? Doctor. Sí, por favor. Adelante. Ya. Es un conjunto de principios teóricos, de reglas prácticas y normas morales aplicables no solo entre los estados, sino también para personas internacionales. Eso nos dice el autor Daniel Antocole. Muy bien, muchas gracias. Pues para este tratadista nos dice de forma concreta, va a decir él, el derecho internacional público va a ser un conjunto de principios teóricos, ¿no sabe? La teoría va a primar. También va a existir reglas, prácticas y normas morales que se van a aplicar entre los estados. Entre esas normas morales serán el respeto, decíamos en algún momento, el tema de la reciprocidad, por un lado. Pero que no solamente se aplican entre estados, sino que también van a ser parte las personas internacionales. Cuando se habla de personas internacionales, el autor refiere a los sujetos que hemos mencionado. Los organismos internacionales, las ONGs y las asociaciones internacionales, alianzas internacionales. ¿Listo? Alfred Verdross nos dice que el derecho internacional es un conjunto de normas contractuales y consuetudinarias, así como de principios generales del derecho que regulan las relaciones internacionales. ¿Listo? Para este otro autor, ya nos habla de un conjunto de normas
contractuales, que hablan de una especie de contratos que se suscriben entre los estados. Y esos contratos llegarán a ser los convenios, los tratados, ¿listo? Que son suscritos por los representantes, las autoridades de cada uno de estos estados que quiera ser parte. Y por otro lado también nos habla del tema consuetudinario, de la costumbre. En el tema siguiente, el tema 2, vamos a ver las fuentes del derecho internacional público. Y vamos a ver que la costumbre es una de las principales fuentes del derecho internacional. ¿Listo? También hace mención a los principios generales del derecho. ¿Cuáles serán esos principios? Vamos a ver. También en el siguiente tema, con profundidad, todo lo relacionado a las fuentes, a los principios del derecho internacional público. Por favor, ¿alguien me ayuda dándole lectura a lo último del cuadro? Doctor, Charles Cheney Haight, conjunto de leyes compuestos en su mayor parte por principios y reglas de conducta que los estados se ven obligados a observar y que consecuentemente los observan en sus relaciones mutuas. Ok, gracias. Para este autor nos dice el derecho internacional va a ser un conjunto de leyes. Y cuando habla de leyes también se refiere a los tratados, a los convenios que tienen ese rango de ley. ¿Ok? Y que estos van a regular la conducta, el accionar de los estados entre ellos. Estas leyes que van a estar, les decía, reflejadas en tratados, en convenios, van a, de alguna forma, direccionar ese relacionamiento, la conducta que va a tener un Estado. Y ellos están obligados a cumplir. Aquello que ellos han pactado tiene que cumplir. ¿Ok? A eso se refiere este autor. Cuando nos hace mención justamente al tema del conjunto de leyes y a la obligación que tienen ellos de cumplir estas normas, estos principios, estas reglas en su relacionamiento con otros estados. A partir de esto vamos a ver algunas definiciones que nos da el derecho, o la teoría, mejor dicho, pero una definición clásica, cómo tradicionalmente se definía al derecho internacional. El derecho internacional público es una parte del derecho que comprende las normas que crean obligaciones y derechos para todos los estados y de esta manera regulan las relaciones entre ellos. La definición clásica siempre se basa en el hecho de que cualquier disciplina del derecho va a nacer de la raíz, que en este caso va a ser el derecho, la ciencia del derecho de forma general. Y se va a ir especializando justamente en alguna temática, que en este caso va a ser las relaciones entre estados y obviamente va a existir de por medio derechos y obligaciones entre los estados. Esa es una definición clásica. La escuela moderna del derecho internacional público nos dice que es el derecho que se ocupa de la conducta de los estados y de los organismos internacionales y de sus relaciones entre sí, así como de alguna de sus relaciones con las personas naturales y jurídicas. Acá, la escuela moderna ya no solamente se remonta a ver la relación entre estados, incorpora otro sujeto importante que son los organismos internacionales, pero también nos habla de las relaciones que se dan entre estos sujetos, pero también algo importante es que incorpora a las personas naturales. ¿Listo? Y esto es una corriente que obviamente va a reforzar el hecho de que los estados en sí no actúan solamente por su calidad de estados, sino
ellos van a realizar acciones en beneficio de su población, ¿no? Que van a ser las personas naturales. Algo importante que también es necesario compartir es que después de la Segunda Guerra Mundial y por el apoyo de las Naciones Unidas, se ha impuesto el principio universal mediante el cual el derecho internacional protege también los derechos y las libertades fundamentales del hombre. Lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? En esta definición moderna. Se incorpora al ser humano y se toma en cuenta sus derechos, sus libertades. ¿Para qué? Para que se analice si el actuar de los estados, de los organismos internacionales, de las ONGs, realizan o pueden generar un efecto, tal vez negativo, hacia las personas, ¿no? Eso es algo muy importante y que obviamente va a generar que se puedan hacer ajustes a algunos tratados internacionales relativamente clásicos, podemos decir. Vamos a ver ahora la relación del derecho internacional con otras ciencias. Antes de esto, ya se está por terminar nuestra primera parte. Les voy a pedir que vuelvan a ingresar al mismo enlace. Pero trataremos de avanzar lo más que se puede. Respecto a las relaciones con otras ciencias, con la principal disciplina también dentro del derecho que va a tener relación va a ser con el derecho constitucional. ¿Listo? ¿Y cómo se va a dar esta relación con el derecho constitucional? El derecho constitucional, como ustedes conocen, es el que de alguna forma va a esbozar las características, la esencia, va a ser la primera norma que regula un Estado. Va a establecer sus principios, su parte dogmática, va a expresar la esencia en sí de cómo va a ser este Estado. Entonces, el derecho internacional público, que va a estar en una esfera macro, vamos a decir, de alguna forma va a nutrirse de tratados, de convenios internacionales, y obviamente un Estado, para adherirse a uno de estos tratados, primero va a tomar en cuenta, tiene que tomar en cuenta qué es lo que le dice su Constitución. Esto va a revisar eso. Si ese tratado está en el marco de su Constitución, obviamente podrá adherirse, ratificará y hará suyo ese tratado internacional para incorporarlo en su ordenamiento jurídico interno. ¿Listo?